Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, me imagino que muchos de ustedes no han leído la Biblia. Yo sí lo he hecho. Creo que es fundamental conocer al detalle todo aquello que vas a refutar, criticar o desmentir. Y a través de mis lecturas bíblicas he notado algo muy curioso. ¿Se han dado cuenta de lo difícil que es ser un hijo en la Biblia? Ejemplos de lo que digo hay muchos. Por ejemplo, tenemos el caso del mandato inmutable de Dios que ordena a todos los padres a apedrear a sus hijos desobedientes. O el ejemplo del mismísimo Hijo de Dios, el tal Jesús, que fue condenado prácticamente a suicidarse en contra de su voluntad, como él mismo lo dijo en el Getsemaní. Aunque ya hemos hablado de la absurda situación de un ente espiritual que toma forma humana siendo al mismo tiempo padre e hijo, y que básicamente se manda él mismo en una misión suicida para supuestamente librarnos de un pecado que él mismo creó. Total, un desastre. Pero ese no es el tema de este video. Estamos hablando de lo difícil y peligroso de ser un hijo en la Biblia, como el amargo destino de los hijos de un gran sumo sacerdote, Aarón, que fueron fulminados por el mismísimo Dios solo por no saber cómo encender una fogata. O también la fatídica historia de la pobre hija del juez, Jefté, la cual salió un día de su casa llena de alegría para celebrar el regreso de su padre y terminó ardiendo en una hoguera. Y claro, pues no podía faltar la triste historia de Isaac, que casi termina siendo sacrificado por la devoción de su padre y las absurdas pruebas de fe que le pone Dios. Y tal vez el ejemplo más grande de la desgracia de ser un hijo bíblico somos nosotros, la humanidad entera, que sufrimos toda clase de vejaciones y calamidades por el enfado del amoroso Dios y por la desobediencia de sus primeros hijos, Adán y Eva. En fin, ejemplos como estos son muy comunes y frecuentes en la Biblia. En este video recordaremos el trágico destino de unos hijos, que si bien no han sido nunca muy famosos y populares, son un excelente ejemplo de lo injusto y poco sensato que puede ser el todopoderoso Dios del amor. Hablaremos un poco de los hijos de Job. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y los invito a integrarse a nuestro grupo de Facebook. Para que lo puedan hacer, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. La historia de la vida del virtuoso Job es relatada en un libro bíblico que lleva su nombre, aunque en el contenido del libro se hace muy poca referencia a sus hijos. Con lo que se tiene es suficiente para ilustrar este punto. Ahí les va la historia tal y como la cuenta la Biblia. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Podemos confirmar aquí que los 7 hijos de Job eran buenas personas, hasta tal punto que el mismo Job hace sacrificios en nombre de ellos por si acaso ellos hubieran pecado sin saberlo. Esto corrobora que eran muy buenas personas. Después de la descripción, la Biblia nos cuenta una muy extraña conversación entre Dios y Satanás, donde, como vimos en el video sobre el libro de Job, Dios, para demostrarle a su antagonista Satanás lo bueno y fiel que era Job, le da permiso para que haga lo que sea en contra de Job para probar su fe. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Efectivamente, señoras y señores, aquí vemos que los hijos de Job son asesinados simplemente para hacer efectiva una simple apuesta entre Dios y Satanás. Y entre los daños colaterales de esta apuesta, también murieron 2 criados inocentes,
así como animales que, como podemos suponer, pues no tenían nivel en el entierro. Hay varias cosas que podemos sacar a colación sobre este dramático caso. Nunca, ni siquiera cuando yo era creyente, he entendido estos hechos que se relatan en Job y que son el tema central del libro, la prueba de la fe de Job. ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso Dios no sabía que la fe de Job era muy grande y que no lo maldeciría? ¿Por qué si Dios ya sabía lo que iba a ocurrir permitió la muerte de todas esas personas inocentes solo para corroborar algo de lo que ya tenía conocimiento? ¿O es que acaso todas estas muertes no son más que la consecuencia de la ludopatía de Dios y la vanidad de ganarle una apuesta a su antagonista, o sea, a Satanás? Veamos ahora cuáles suelen ser las excusas y justificaciones que suelen dar algunos creyentes con respecto a esta espantosa historia. Dios no es el responsable de la muerte de los hijos de Job, ni de sus males. Es Satanás quien lo hace. Esta afirmación no puede estar más equivocada. Dios le dio permiso a Satanás para hacer el mal en contra de Job. Con esto podemos afirmar que todo el mal que ocurre en el universo y el cual es achacado a Satanás no es más que bajo el permiso explícito de Dios. Hay algo todavía más curioso sobre esto. Se asume que el que ejecuta estos males es Satanás, pero si leemos al final del libro de Job, nos encontraremos con una sorpresa increíble. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se escondieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Aquí vemos que después de superar esta, digamos, prueba, Job recibe por parte de sus familiares las condolencias de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pues no que fue Satanás el que le destruye la vida a Job. Al parecer este versículo confirma que Dios y no Satanás es quien manda calamidades sobre el pobre y desprevenido Job. Sin duda alguna, este versículo se contradice con Job 1:12, donde Dios le da permiso a Satanás para hacerle el mal a Job. Otra contradicción bíblica. Para mí esto ya no es una novedad. Además, recordemos que los hijos de Job mueren al caerles encima una pared que fue azotada por el viento. Habría que recordarle a esos tercos religiosos que, según su propia Biblia, los vientos, huracanes, lluvias y todos esos catastróficos fenómenos naturales son causados por Dios y no por Satanás. Que por cierto, parece una buena persona en comparación con ese Dios misericordioso pero asesino. Así es, Job sabía que sus hijos estaban derrochando el dinero, que era su dinero, y peor aún, comían y bebían en banquetes. Job sabía que sus hijos habían escogido vivir como juniors, que eran muy rebeldes y pecaban, y por esto Job ofrecía sacrificios diarios a Jehová. Pero sus hijos ya eran grandecitos, ¿no? Ya tenían estopa en la cajuela y eran responsables. ¿Sí? Pues no. Esto es una total mentira. En ningún momento la Biblia dice que estos chamacos fueran unas malas personas. Al contrario, debieron ser unos tipos muy buena onda, ¿eh? Su mismo padre Job decía que no cometían pecados visibles y él, como su padre, hacía sacrificios por si pecaban o blasfemaban sin saberlo. Además, si hubieran sido malos, ¿qué sentido tenía matarlos? La idea que tenían Dios y Satanás es que esa prueba fuera dolorosa para Job y que mejor que asesinar a sus hijos, ¿verdad? O sea, Dios asesina y sacrifica a personas inocentes para demostrar su punto. Y porque siendo Dios, pues puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿verdad? Me imagino que algo estaría probando cuando asesinó a todos los niños durante el diluvio universal. Siempre pensé que Dios era perfecto y todopoderoso y que no andaría por ahí demostrando y exhibiendo sus bondadosas cualidades a cambio de sangre inocente. En todo caso, pues las excusas por parte de los religiosos son muy numerosas y rebuscadas, lo que llamamos maromas, pues para justificar cualquier versículo que los espanta. Y casi siempre acaban diciendo que los caminos de Dios son misteriosos. Este ejemplo que hemos visto de la muerte de los hijos de Job se suma a todas las demás muertes que sufren los hijos en la Biblia por parte de este Dios. Creo que en el fondo el señalamiento de Dios para con los hijos es porque simplemente Dios nunca ha apreciado ni sentido lo que es ser un hijo, ya que Él nunca lo fue. Claro, debe ser por esto que nosotros, sus hijos, sufrimos tanto por sus actos. Al comienzo del libro de Job se nos cuenta que él santificaba y sacrificaba en nombre de sus hijos porque quizás sus hijos hubieran blasfemado en contra de Dios. Esta actividad de rezar y rogar por el prójimo
es muy conocida por los creyentes y realizada hasta el día de hoy. Además de ser sumamente controversial. ¿Se puede hacer esto? ¿Puedo yo ayudar a la salvación de otro con solo rezar? Estos tipos de ruegos son muy frecuentes entre los católicos y con menos frecuencia entre los protestantes. En muchas ocasiones, para el religioso, es algo casi instintivo y lo hacen diciendo cosas como estas. Que Dios te cuide, que Dios ilumine tus pasos, que Dios perdone tus pecados. Pero ¿qué tan efectivas son este tipo de oraciones y deseos? Vamos a analizarlo. Si es cierta y efectiva esta actividad que lleva a cabo Job para ayudar un poco a sus hijos, esto sería una injusticia inmensa para algunos y una gran ventaja para otros. Sería muy sencillo, no importando la cantidad de pecados que yo haya cometido, si tengo a algunas personas rogando o llorando por mi salvación, ¿verdad? Veamos aquí un ejemplo que es bastante frecuente. Pensemos en una persona buena pero atea, que hace cosas en pro del bienestar del prójimo, pero que claro, pues no es una persona que cumple los estatutos y requerimientos de Dios y muere irremediablemente. Esta persona está condenada al castigo divino, porque según la Biblia, a Dios no le importa qué tan bueno fuiste en vida o a cuántas personas ayudaste. A Dios lo que le interesa es si estabas arrepentido de tus pecados antes de morir. Ahora imaginemos a una persona que es todo lo contrario, una verdadera porquería de ser humano, pero que tiene la suerte de tener un gran número de familiares que rezan por la salvación de su alma. Esta situación es muy frecuente. En todos los funerales a los que yo he asistido, le rezan con mucha fe al occiso para que se vaya directito y sin escalas al encuentro con su creador. Si es cierto que orar por otro puede ayudar a su salvación, estamos ante una de las injusticias más grandes que se hayan visto, porque entonces nuestro boleto al paraíso estaría condicionado a nuestra popularidad y a nuestra capacidad de convocatoria para que nos recen y no a nuestros méritos propios. Como están las cosas, seguramente algún día dirán que vas a entrar al paraíso de acuerdo al número de seguidores en las redes sociales. Además, creo que los religiosos olvidan una vez más que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. ¿Qué sentido tiene rezar por la salvación de alguien si Dios ya sabe si esa persona se va a salvar o no? ¿Qué sentido tiene que Job haga sacrificios y santificaciones para ayudar a sus hijos si Dios ya sabe cuál será el destino de ellos? Así pasa con todo, amigos religiosos. Pónganse a pensar cuántos rezos a Dios para ayudar a alguien hacen ustedes a diario, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Que Dios te acompañe. Dios mediante todo saldrá bien. Ve con Dios. No sé si los religiosos se dan cuenta de lo injusto que es todo esto. ¿De verdad creen que Dios, el cual es supuestamente un ser justo y que, como dice la Biblia, paga a cada quien según su fe y sus actos, va a olvidar los pecados del individuo solo porque usted se lo pide? Si fuera así, pues yo como ateo tengo una muy buena oportunidad de tener acceso a ese supuesto paraíso después de que entregue el equipo. Y es que tengo muchos familiares que al saber que soy ateo, se la pasan diciéndome que están rezando por mí para que regrese al rebaño y por la salvación de mi condenada alma. Pero ¿saben qué? Pues yo prefiero pasar mis días sin meterme esas porquerías a la cabeza y esforzarme por ser la mejor persona que puedo dentro de mis posibilidades y ayudar a otros sin esperar un premio del cual no existe ninguna evidencia, no haciéndole caso a todos esos hechizos y sortilegios a los cuales la iglesia ya nos tiene tan acostumbrados. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.